quiero llevarte a Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le habla de esto allí a los creyentes y les dice en Gálatas capítulo 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuántos se animan a decir conmigo, andad en el Espíritu? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y claro, cuando pensamos en carne, yo como buen argentino me acuerdo de la barbacoa. ¿Qué te puedo decir? Este mes vamos a tener una barbacoa tremenda ahí en la playa para invitar amigos, vecinos y familiares. Y realmente debo confesar que somos carnívoros, ¿no? Y cuando uno va a otros países se da cuenta que la gente no come tanta carne, que comen otras cosas, ¿no? Y en fin, pero nadie se resiste a un buen chuletón, algo ahí. He encontrado pocos que mantienen su fe vegana y vegetariana en ese momento. Pero bueno, sin embargo, cuando la Biblia habla de la carne, es una imagen que usa para hablar de otra cosa. Es la imagen que usa la palabra de Dios para describir la naturaleza humana, la forma de ser del hombre o de la mujer que están separados de Dios. Y cuando alguien está separado de Dios, ¿qué ocurre? Va camino ¿a dónde? ¿A dónde? A la muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo no sé si alguna vez se te quedó por casualidad, sin querer, un trozo de carne, puede ser vacuno, puede ser cerdo o puede ser pollo o pescado inclusive, fuera de la nevera. No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Qué ocurre con ese trocito de carne, ese filete, esa chuleta? ¿Qué ocurre? Se empieza a descomponer. De hecho, la nevera es justamente para frenar. Se descompone, empiezan a haber moscas, aparecen gusanos y finalmente ese proceso sigue. Y por eso la Biblia habla de la naturaleza humana, la describe como carne. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios entra en un proceso de corrupción, de descomposición, de desintegración. Cuando el primer hombre y la primera mujer, creados a imagen de Dios, decidieron separarse de Dios, la muerte entró en sus vidas, comenzaron a descomponerse paulatinamente hasta el resultado final, que obviamente es el ataúd, ¿no es cierto? Y por eso la palabra de Dios, para describir la naturaleza, nuestra naturaleza, la que traemos de fábrica, la llama carne. Otras traducciones hablan de la naturaleza pecaminosa o de la naturaleza pecadora. Todos nosotros traemos esa naturaleza cuando nacemos y hasta que encontramos a Jesús. Y ¿sabes que el Espíritu Santo le dice a los cristianos en Galacia, le dice, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu? Y alguno puede pensar que andar en el Espíritu es andar a los saltos. O andar en el Espíritu es andar vestido de una túnica blanca. O andar en el Espíritu significa hablar con un lenguaje muy teológico. Pero la palabra de Dios, cuando habla de andar, está hablando de la manera de vivir. Y dice el Señor, vivan, anden, vivan por el Espíritu Santo. Vivan de acuerdo con el Espíritu Santo. Sigan al Espíritu Santo en vuestro día a día, en la rutina de todos los días. Sigan, anden, caminen, vayan de la mano, caminen en amistad con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué?
otra forma de decir lo mismo, dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. No obedezcan a los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Vivan por el Espíritu, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Fíjense que cuando la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a andar en el Espíritu, es porque andar en el Espíritu nos hace libres de los deseos de nuestra propia naturaleza. Todos traemos una naturaleza. Yo podría decirte que todos traemos un carácter, todos traemos una personalidad, todos traemos una manera de ser y nos hemos criado así desde que nacimos, toda nuestra vida. Pero esa naturaleza está separada de Dios y al estar separada de Dios va en un camino de corrupción, de descomposición. Claro que hombres malos pueden hacer cosas buenas. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y es cierto que una persona que está alejada de Dios puede hacer algo bueno, puede darte algo bueno, pero obviamente que el dar algo bueno no lo transforma en una persona buena, porque su naturaleza no puede ser transformada. Por eso las buenas obras no transforman lo que somos. Por más que yo haga cosas buenas, no me transformo en una persona buena. ¿Por qué? Porque mi naturaleza con la cual yo nací es una naturaleza separada de Dios, una naturaleza caída, lo que la Biblia describe pecado en singular o carne, y eso no va a cambiar. Como ese dicho, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, carne queda. Bueno, ¿no? Acá se aunque la carne se vista de seda, carne queda. Y ahora, hermanos, ¿por qué? Dice el apóstol, dice, ¿por qué anden en el Espíritu? Bueno, primero porque tenemos la libertad de hacerlo. Hasta conocer a Jesús, todos nosotros anduvimos según nuestra naturaleza humana, sin ningún tipo de elección. Por más que protestáramos, por más que nos mirásemos al espejo y dijéramos, pero ¿por qué soy así? No nos quedaba otra alternativa que ser como éramos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces comenzamos a tener libertad de ya no vivir como siempre vivimos, sino vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, entonces la palabra de Dios dice, porque el deseo de la naturaleza humana caída es contra el Espíritu Santo. Ahora fíjate este asunto. Presta por un momento atención. La palabra de Dios dice que el deseo de la naturaleza humana caída, la que yo traigo de fábrica, es contra el Espíritu de Dios. Es contra el Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu es contra la naturaleza humana que yo traigo. ¡Qué tremendo esto! Así que si mi naturaleza humana, si mi carne desea blanco, ¿cuál es el deseo del Espíritu? Negro. Si mi carne desea ir para arriba, el Espíritu Santo dice abajo, abajo, abajo. Y cuando el Espíritu Santo dice arriba, la carne dice abajo. Cuando el Espíritu Santo dice avanza, la carne dice retrocede. Y esto es así, inevitablemente. Nunca la naturaleza humana coincide
con el Espíritu Santo. Dice, se oponen entre sí. Y esta palabra oponen significa que se repelen hasta darse repugnancia el uno al otro. El original griego nos enseña que el deseo del Espíritu es repugnante para nuestra naturaleza humana. Y el deseo de la naturaleza humana le resulta repugnante al Espíritu Santo. Y dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate que Dios nos ha dado libre albedrío. Pero sin embargo, ese albedrío tiene unos límites. Y los límites es, o haces lo que el Espíritu Santo quiere, o haces lo que tu carne quiere. No hay una alternativa, no hay una opción, no hay manera de quedarnos en un medio, bueno, un poquito del espíritu, un poquito de la carne, hago una mezcla y me lo bebo. No, dice, o uno o el otro. Y otra traducción dice, porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieren. Ahora, quizás ya todos lo sabemos, pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios el Padre envió a su Hijo y murió por nosotros, y su Hijo, al morir y resucitar, envió a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. En la Biblia encontramos símbolos del Espíritu Santo como el viento, como el fuego, como el aceite, inclusive como una paloma. Pero obviamente que el Espíritu Santo no es ni aceite, ni viento, ni fuego, ni una palomita. Son símbolos que nos explican la naturaleza, las características. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y como persona habla, siente y quiere. En otras palabras, tiene deseos. El Espíritu Santo tiene pensamientos, tiene sentimientos. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, yo rogaré al Padre y Él enviará otro como yo, el Espíritu Santo de Dios. Y sabes que cuando vemos qué significa esta palabra deseo, es muy curioso que deseo significa poner el corazón en algo. Es decir, que tu naturaleza humana, mi naturaleza humana, tu carne, mi carne, tiene deseos que nos llevan a poner el corazón en cosas. Pero el Espíritu Santo también tiene deseos que nos llevan a aplicarnos a otras cosas, que son la voluntad de Dios. Y dice en Romanos 13:14, vístanse del Señor Jesucristo, no provean para los deseos de la carne. Y sabes que es interesante que cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tú y yo somos perdonados, ocurre un fenómeno, nacemos de nuevo. Somos nueva criatura. Las cosas viejas empiezan a poder pasar y empiezan a venir cosas nuevas a nuestra vida. Pero eso no significa que la carne desaparece de la escena. Porque quiero preguntarte con honestidad, respóndeme. Desde que tú te entregaste a Cristo, ¿te acuerdas del día que te entregaste a Cristo? ¿Te acuerdas del día que naciste de nuevo? Algunos ni levantan la mano, no, ya me están haciendo dudar. A ver, levanten la mano los que se acuerdan que han nacido de nuevo. ¿Sí? Vale, si todavía no has nacido de nuevo, hoy es tu día. Pero cuando has nacido de nuevo, desde ese día hasta aquí, la pregunta es, ¿has tenido ganas de matar a alguien alguna vez? A ver, levanten la mano, los que son sinceros. Claro que sí.
Pero ¿cómo si tú eres cristiano y has nacido de nuevo y eres nueva criatura? ¿Cómo que has tenido ganas de acogotar a esa persona? Porque todavía la carne está ahí. Y la carne tiene deseos, y la carne tiene planes, y la carne tiene proyectos. Pero dice la palabra de Dios: anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de tu antigua naturaleza. Los deseos están ahí, no los alimentes, no proveas, no les des de comer. Pasa de ellos. Pasa de ellos. Andar en el Espíritu no significa ser una persona perfecta, una persona que tiene tanta santidad que ni siquiera ya come. No, andar en el Espíritu significa que si el Espíritu dice pa' allí y la carne dice pa' allá, el creyente dice voy pa' allí. Y no hace nada en esa dirección. Sí, las ganas de ir para allá existen, van a estar. Pero el que obedece al Espíritu dice, paso, yo hago, yo sigo, yo voy con el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Y sabes que al andar en el Espíritu te vuelves libre de los deseos que antes te dominaban. Porque, repito, hasta que conocemos a Jesús, nuestra carne nos domina. Hacemos lo que nuestra carne quiere. Y hago un inciso porque algunos piensan que los deseos de la carne se refiere, a esos deseos malos, matar a mi abuelita, robar a un niño el chupetín, esas cosas malvadas que por supuesto no son de Dios. Pero a veces creemos que los deseos humanos son simplemente los malos deseos humanos, pero realmente todos los deseos que brotan de nuestra antigua naturaleza, aunque parezcan buenos, son en contra del Espíritu de Dios. Así que lo bueno se vuelve enemigo de lo mejor. Las buenas intenciones se vuelven enemigas de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vienen de mi naturaleza humana caída, vienen de mi carácter, de mi personalidad sin Cristo. Y yo lo hice durante toda mi vida, desde que nací hasta que conocí a Cristo. Les hice caso, moldeé mi vida según esos deseos, pero ahora con Cristo eso está en contra del Señor y el Espíritu Santo va en contra de esto. Por eso Jesús le decía a los que querían seguirlo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces identificamos esto con respecto a las cosas más delictivas, pero no las cosas buenas. ¿Saben que muchas veces personas que han estado hundidas en el pecado, en los pecados más aberrantes, y vienen a Cristo, lo reciben con mucha facilidad? ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que lo que están haciendo está mal. Entonces dicen: Señor, todo lo que yo soy, lo que yo estoy haciendo es en contra de ti. Me arrepiento, perdóname, te recibo como Señor y Salvador. Soy nueva criatura, te obedezco a ti. Lo hacen con mucha claridad. Pero la persona que no practica esos pecados tan aberrantes, entre comillas, que se cree buena, le cuesta mucho seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque dice: Señor, yo aquí estoy, pero ojo que tengo muchas virtudes. Yo hago muchas cosas buenas. Tengo un carácter muy bueno. Tengo una historia muy buena. Y ahora que estoy contigo, quiero traer la maleta y estar contigo, pero mantener mi carne. Porque mi carne es buena, Señor. Y ese es el problema de los religiosos. Porque los religiosos creen que agradan a Dios por cumplir un reglamento. Pero dice la palabra de Dios, que lo vas a encontrar en Gálatas 5:18: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de Moisés.
Porque, hermanos, el pecado es malo, pero la ley, la religiosidad se vuelve más peligrosa. No estoy hablando de los mandamientos de Dios, su palabra es eterna. Estoy hablando de pretender que podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, que podemos satisfacer la voluntad de Dios con nuestro esfuerzo. Eso es la religiosidad. Creer que si yo hago esto y hago lo otro y hago lo otro, entonces tengo derecho a ganarme el cielo. Y la Biblia dice que no hay hombre justo ni aun uno, no hay hombre que nunca peque ni siquiera uno. Y Pablo decía, cuanto más me esfuerzo en cumplir la ley de Moisés, tanto más me doy cuenta de lo pecador que soy, de lo incapaz que soy de agradar a Dios. Por eso si el pecado grosero es un enemigo de Dios, la religiosidad es un enemigo peor. ¿Por qué? Porque crea la ilusión de que estoy bien con Dios. Oiga, que yo voy al culto. Oiga, que yo alabo a Dios. Oiga, que yo doy el diezmo. Oiga, que yo he cargado la furgoneta. Soy uno de los pocos que dijo el pastor que cargó la furgoneta. Y he hecho todas cosas buenas, así que yo estoy salvado. El Señor a mí me tiene que dar un portón en el cielo y un chalet. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo bueno. Sí, es cierto que ha hecho 5 cosas buenas, pero oculta las 42.372 desagradables a Dios. Y las 5 cosas buenas que Él dice, el Señor dice, pues a mí no me gusta, porque las estás usando para vanagloria tuya, para decir, yo me he portado bien, yo he hecho lo bueno, es para tu gloria y no para mi gloria. Pero andar en el Espíritu nos libra de vivir en estas condiciones. ¿Por qué? Porque seguir al Espíritu significa que el Espíritu te va a hacer capaz de seguirle a Él. No por tu mérito, sino por el de Él. Aleluya. ¿Sabes? Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, Lucas 4:1. Pero dice Lucas 4:9 que fue guiado por Satanás al pináculo del templo. Así que si Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, Lucas 4:1, pero luego dice que fue guiado por Satanás al pináculo del templo. Ahora tú sabes que en el pináculo del templo el diablo le dijo, échate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que quiero decirte, que cada cristiano estamos expuestos a la guía del Espíritu Santo, pero también a la guía de Satanás. Y el arte de Jesús, ¿cuál fue? Distinguir de dónde venía la dirección, de dónde venía la guía. Andar en el Espíritu no significa que ya la carne te va a dejar tranquilo. No, la carne te va a bombardear con las propuestas más interesantes que pueda haber. El diablo te va a llevar a los lugares de tentación. Y fíjate que lo tentó con un versículo de la Biblia. Pero Jesús le contestó con un dicho, una palabra de Dios. Andar en el Espíritu te libra de vivir bajo de la ley, te libra del pecado, te libra de hacerle caso al diablo. Alguien dijo una vez, si el Espíritu que mora en ti acepta algo en contra de la palabra de Dios, no es la paloma, es un halcón, un buitre. ¿Qué pasa si yo satisfago a los deseos de mi carne? Y vuelvo a repetirte que los deseos de mi carne no necesariamente son pecados groseros. A veces son cosas buenas, cosas que no tienen nada de malo, pero no es lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Qué puede pasar? Bueno, va a haber resultados.
va a haber resultados. Y dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de nuestra antigua naturaleza, manifiestas son los frutos de nuestra manera de ser separados de Cristo. Primero, adulterio. Segundo, fornicación. Tercero, inmundicia, lascivia, que es falta de control. Idolatría, hechicería, que se traduce en griego como farmakeia. De ahí viene la palabra actual, fármaco. Todavía hay personas que creen que con una pastilla arreglan su vida. La pastilla puede hacer un efecto en tu cuerpo, pero no arregla la vida la arregla Jesús. Dice, enemistades y pleitos y celos y iras. Me gusta como dicen en Ecuador, tuve iras. Iras, y está bien dicho, iras, porque las iras son de todos los colores. Iras, contiendas, desacuerdos, partidismos, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. La lista es larga, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los resultados de andar según la carne inevitablemente son estas cosas. Y casi puedo decirte, si en mi vida hay ira, es carne. Si en mi vida hay celos, es carne. Si en mi vida hay partidismo, es carne. Si en mi vida hay borrachera, es carne. Si en mi vida hay idolatría, también es carne. Son síntomas de la carne, de que estoy andando según mi carne, que estoy proveyendo, que estoy alimentando, que le estoy dando el gusto a mi antigua naturaleza, en vez de decirle, tienes razón, pero no te voy a hacer caso. Por eso lo bueno de andar según el Espíritu, de obedecer al Espíritu, de confiar en el Espíritu, es que nos libra de semejantes obras. Porque hay personas que intentan tapar la ira. Están que tienen un volcán acá, pero están, buenos días, sí, ¿cómo le va? Pero por adentro te matarían si pudieran, te destriparían, pero te dicen, sí, muy contento de verte. Y creen que así controlan. No se puede controlar la carne, porque la ley no puede nada contra la carne. La carne es incontrolable por naturaleza. Pero gloria a Dios que Jesucristo nos da libertad de tener que ser esclavos de nuestra propia naturaleza, de tu carácter, ese carácter fuerte, porque yo tengo un carácter fuerte, pues Jesucristo nos hace libre de los caracteres fuertes. Ay, es que yo tengo un carácter muy débil. Jesucristo también te hace libre de los caracteres débiles. Ay, es que yo soy muy inconstante, también te hace libre. Es que soy muy cabezón, también te hace libre. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con los deseos y pasiones para seguir al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos dio vida estando muertos en delitos y en pecados, en los cuales todos anduvimos en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al espíritu que opera en la desobediencia. Todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza destinados al castigo, pero Dios nos amó y envió a Jesucristo, el cual se hizo hombre, el cual cargó el pecado, el cual sufrió el castigo y resucitó para darnos vida nueva, libertad gloriosa, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad, libertad. Gloria a Dios.
Libertad de lo que fuiste hasta el día que conociste a Cristo. Libertad de tu carácter, tu personalidad, tus mañas, tus manías. Libertad de tus pecados, tus maldades. Y también libertad de tus buenas intenciones. Libertad para seguir a Cristo. Libertad para ser a semejanza de Cristo. Libertad para que Él te transforme de gloria en gloria a su imagen y semejanza. De modo que cuando termine la obra será semejante a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Hermanos, andar en el Espíritu nos hace libres para Dios. La libertad siempre tiene un propósito. Libres de vivir según la carne, libres para Dios. Libres para Dios. Por eso dice la palabra de Dios: no uséis la libertad que Dios te ha dado para hacer libertinaje. ¿Por qué? Porque sabes que siempre está la tentación cuando alguien anda un poco de aplicarle la ley santa, las tablas de piedra, buscar la Biblia más dura y darle en la cabeza para que aprenda. Y quizás con eso frenemos alguna manifestación del pecado, pero el pecado va a seguir actuando. Pero si cree en Jesucristo, que murió y resucitó por él, y nace de nuevo para vivir según el Espíritu Santo, entonces comenzará a haber novedades en su vida. El pecado que antes te dominaba ya no te domina más. El vicio que antes practicábamos ya no lo practicamos más. Lo que éramos ya no lo somos más, sino que ahora somos semejantes al Hijo de Dios. Semejantes al Hijo de Dios. Su mente viene a nosotros, su corazón viene a nosotros, su querer y su hacer vienen a nosotros, su espíritu viene a nosotros y comenzamos a andar en una vida que nadie imaginó. Nadie imaginó. Nadie imaginó. Y Dios no te llama a ser el mismo de siempre con algunas mejoras. Eso es religión. El Señor te llama a ser nueva creación, nueva criatura. El Señor te llama a sorprenderte de lo que Él hace contigo cada día. De modo que el viejo hombre va menguando y Cristo va creciendo en ti y en mí hasta la venida del Señor. ¿Sabes? El fruto del Espíritu, y así como la carne tiene una marca muy clara, andar en el Espíritu, obedecer al Espíritu. Y repito, no significa que tú tienes que estar todo el día cantando. Si puedes cantar durante el día, cántale. No significa que estés todo el día arrodillado orando, porque hay una familia, hay trabajo. Ahora, si puedes estar en comunión con Dios todo el día, estate en comunión con Dios. Significa obedecer al Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue llamado a ser un seguidor de Cristo y él obedeció, y dice la palabra de Dios que él quería ir a Bitinia y el Espíritu le dijo no. ¿Para qué quería ir a Bitinia? Para predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo le dijo no. Y después quería ir a Asia y el Espíritu Santo tampoco se lo permite. Estamos todos locos, ¿cómo puede ser? Si estoy haciendo la voluntad de Dios, porque el Espíritu tenía un plan mejor, que venga a Europa. Y entonces tuvo la visión de un varón macedónico que lo llamaba. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra, pero te enseña la forma de cumplir la palabra de Dios. Nunca va en contra de lo que está escrito, pero te guía cómo cumplir lo que está escrito. Y sabes que el fruto, el resultado, Romanos dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. Cuando tú siembras para la carne, cosechas las obras de la carne. Pero cuando tú siembras para el Espíritu, vas a tener algo tremendo, un fruto. Y el fruto en singular es el amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué amor? Amor de Dios. No amor del chino ni de la china.
No amor de este mundo, no amor humano, amor de Dios, amor perfecto, inalterable. Amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amor que todo lo cree, amor que no se jacta, amor que no se alegra de la injusticia, amor que no se irrita. Si te irritas con el que amas, no lo amas con amor de Dios. Es amor de la carne, a la cual hay que decir, paso. Porque el amor de Dios no se irrita. Pero el primer fruto que vas a tener es el amor. El amor de Dios. Todos conocemos el amor de Dios, ¿a que sí? Vas a tener de eso mucho más. Dile al que está a tu lado, de lo mismo mucho más. Mucho más. Y sabes que el amor de Dios va a producir algunas cosas, porque alguien puede decir, pastor, ¿cómo sé yo si amo a mi novia con amor de Dios o con amor de la carne? Fácil. Dice, el amor es gozo, no gozo, gozo con Z de zorro, gozo. El amor de Dios produce paz de Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que va más allá de lo que pensamos. Paz sobrenatural, también con Z. Gozo, paz, me le hicieron. Paciencia, con C. Está en contra mío esto, ¿eh? Esto es una prueba para mi carne argentina. Paciencia de Dios, porque hay gente que dice, yo tengo una paciencia. Un día un amigo con el que nos convertimos le dijo eso al pastor, yo tengo una paciencia. Pues entonces el pastor le dice, pues renuncia a tu paciencia, porque la de Dios es más grande. Paciencia, benignidad, ser benigno, inclinado a lo bueno, lo contrario es maligno. Benignidad, bondad, ser bondadoso. Es un fruto del amor de Dios, la bondad. Mostrar una actitud que busque y procure el bien del otro. Fe, confianza, seguridad, mansedumbre, fuerza bajo control. La palabra mansedumbre se aplica a un animal domesticado. Hay algún cristiano que es medio cerril, silvestre, salvaje, que no hay quien le ponga rienda, va para aquí, va para allá, como las cabras. Pero dice la palabra de Dios que el fruto del amor de Dios es fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Manso, no menso, manso. Templanza, sobriedad. El amor de Dios produce cosas muy concretas. ¿Quieres saber si entre ti y tu novio o tu novia hay amor de Dios? Examina. Hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay mansedumbre, hay paciencia, hay fe en el medio. No, yo tengo una pasión tropical que me arde sin parar. Pero no es amor de Dios, eso es pasión. Pero el matrimonio no se sostiene con pasiones, se sostiene con amor de Dios. Aleluya. Y la pasión también se sostiene con el amor de Dios. ¿Sabes? Quiero terminar diciéndote que los hombres y mujeres de Dios que nos han antecedido fueron hombres que experimentaron, porque quizás a alguno le puede parecer muy teórico lo que estoy diciendo. Bueno, sí, pastor, muy lindo andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, no hacerle caso a los deseos humanos que todos tenemos, porque luego van a venir las obras de la carne. Pero mira, Jesús vino y recibió el Espíritu Santo.
Jesús anduvo lleno del Espíritu Santo. Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. Jesús enseñó que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo: la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Jesús vivió con el Espíritu Santo, caminó con el Espíritu Santo y enseñó que la única manera de ser cristiano es a través del Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con la denominación pentecostal o no. Tiene que ver con la palabra de Dios. Porque nacemos del Espíritu para vivir por el Espíritu, para andar por el Espíritu Santo. Préstame atención por un momento. Escúchame. Tú y yo necesitamos conocer mejor al Espíritu Santo. Es cierto que la señal cuando te bautiza el Espíritu Santo es que hablas en lengua, pero eso es una señal. Y es la primera evidencia. Tú y yo necesitamos aprender a caminar con el Espíritu Santo, a hacerle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un adorno pentecostal. Ay, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego. Fantástico, pero eso no es caminar en el Espíritu. Si lo sientes es porque el Espíritu Santo te dice: hey, que estoy aquí. Vamos a caminar juntos. Alguna que otra vez me he encontrado viniendo al culto con un hermano o una hermana caminando en dirección contraria. Y le he dicho que el culto es para allí. Porque literalmente a veces algún creyente a la hora del culto le entran ganas tremendas de hacer algo. Pero ganas, no de ir a robar un banco. Son ganas de cosas buenas, pero son de la carne. Porque el Espíritu Santo dice: ve para el culto, y la carne dice: ve para el otro lado. Hay que tomar decisiones. Permíteme decirte que si tú y yo queremos andar en el Espíritu, necesitamos aprender a decirle no a nuestra carne. No a nuestra carne. No a nuestra carne. Sí al Espíritu Santo. Y cuando nuestra carne ruge por hacer algo, decirle: ahí te quedas, grita todo lo que quieres, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Cuando tu carne dice: no, pero hay que esto y lo otro, y tienes deseos ardientes de, no sé, de tirarte un tiro de bajo un puente, o de pegarte un tiro, o de matar a alguien, o de quedarte en la cama, o de no ir a trabajar, o tienes unos deseos tremendos de irte a la discoteca, porque tienes unas ganas, y las ganas están ahí, pero no son del Espíritu Santo. Hay que decirle: pues ahí te quedas con tus ganas, yo me voy con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque el que siembra para el Espíritu cosecha vida y cosecha paz. El que siembra para su carne cosechará corrupción. En otras palabras, te echarás a perder como cristiano. Tú y yo tenemos que tomar decisiones cada día. ¿Hacerle caso a mi carne o hacerle caso al Espíritu Santo? Todos nosotros tenemos que tomar decisiones. Y a veces la lucha es dura. Yo quiero traerte a memoria el día que Jesús se arrodilló en Getsemaní y decía: mi alma está triste hasta la muerte. Su alma estaba tan triste hasta la misma muerte. Y Jesús decía: Padre, pasa de mí esta copa. Humanamente no quiero. Jesús, te estoy hablando de Jesús. Pero la oración de Jesús continuó diciendo: pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y no era fácil porque tuvo que repetirlo una y otra vez, porque la carne de Jesús quería hundirse en la tristeza. La carne de Jesús decía, no, la cruz no. Pero el Espíritu Santo decía, detrás de la cruz viene una gloria mayor. Y tú y yo estamos llamados a entrar en Getsemaní. No podemos esquivarlo. Pero si mantenemos la decisión de decir, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, te aseguro que después la gloria del Espíritu Santo viene sobre tu vida. La victoria, el fruto, el amor, el gozo, la paz se multiplican, se acrecientan. La Biblia no dice, eres libre de elegir la carne o el espíritu. No, la Biblia dice, anda en el espíritu. No alimentes tu carne, no proveas. No le hagas caso, eres libre. Tú no le debes nada a tu carne. Déjala pataleando, déjala gritando, déjala amenazando, déjala con su depresión, con su enojo, con su fantasía. Déjala, no le debes nada. Jesucristo murió por ti para hacerte libre, para que vivas, para que camines día a día de la mano del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Señor, gracias por tu misericordia, porque siendo frágiles y débiles, con pasiones que luchan en nosotros, tú estás con nosotros para ayudarnos a obedecerte, para ayudarnos a caminar de la mano contigo cada día, para darnos victoria en el día de la prueba, en el día de la tentación, cuando nuestra vida es sometida a una presión descomunal. Tú estás con nosotros para alentarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a decir, Padre, no lo que tengo ganas de hacer, sino lo que tú quieres. No lo que el diablo me está proponiendo, sino lo que tú quieres, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a tomar decisiones a favor de Cristo. En esta mañana, Señor, tomamos la cruz para seguir a Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, llénanos y enséñanos a vivir por ti y a andar contigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este día, obra ahora, Espíritu Santo. Sopla sobre esta palabra. Obra más allá de lo que alcanzamos a entender o percibir. Señor, lleva a cabo tu obra. Lleva a cabo tu obra. Lleva a cabo tu obra, Señor. Si vivimos por tu Espíritu, Señor, ayúdanos a andar también por tu Espíritu. Porque solo el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más. Bienvenido, Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, yo te invito a que le des la bienvenida al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad, al que te convenció de pecado, al que te dio un nuevo nacimiento, al que habita dentro tuyo. Dale la bienvenida una vez más y vuélvete en amistad con Él. Haz las paces con el Espíritu Santo. Si has estado peleando con el Espíritu Santo,
Es el momento de rendirte. Si hemos ofendido al Espíritu Santo por darle el gusto a la carne, es el momento de pedir perdón. Es decir, Espíritu Santo, yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, y Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado y soy nueva criatura. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y vamos a proclamar la verdad? Me ha perdonado, con su sangre me ha lavado todos mis pecados. Esto no es solamente para el día del bautismo, es para cada día de nuestra vida. Del pecado soy nueva criatura. ¿Cuántos se animan a declararlo? La Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado todos mis pecados, con su sangre son borrados. Libre soy